Hoy vamos a hablar de un tema que quizás no es muy común, que se encare tal vez desde este punto de vista. Como ustedes saben, el título del mensaje de hoy es ¿Toda autoridad es puesta por Dios? Y seguramente cuando se los menciono o cuando vieron el título, inmediatamente le sacaron los signos de pregunta y sus mentes se fueron al pasaje este tan conocido de Romanos, capítulo 13, que dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Entonces, nosotros agregamos el signo de pregunta, o los signos de pregunta, y nos preguntamos, toda autoridad es puesta por Dios? Ahora en un ratito vamos a leer el pasaje completo, porque es necesario leerlo completo, pero primeramente vamos a ver algunos aspectos de la autoridad. Recién decía que se suele hablar bastante en las iglesias de la autoridad, pero siempre es referido a la autoridad en la iglesia, las autoridades en la iglesia, la autoridad en la familia o en el hogar, la autoridad tal vez en el trabajo, pero poco se habla de la autoridad encarándolo desde el punto de vista gubernamental o las autoridades hablando de política, los políticos. Y hoy quería, ya que estamos en un tiempo, en un momento en la Argentina donde encendemos el televisor o vemos internet y la verdad que el 90% del tiempo o del tema es política. Las elecciones, a quién vamos a votar, las propuestas de uno, las propuestas del otro. Entonces, quería que realmente viéramos esto a raíz de muchas veces he escuchado el comentario de cristianos que hacen esta afirmación, que dicen todas las autoridades están puestas por Dios. Y alguno le dice, pero mirá lo que hizo el presidente, mirá lo que está haciendo, mirá la ley que promueve, mirá la ley que aprobó, mirá. Y no falta el que dice, bueno, las autoridades están puestas por Dios. Están todas puestas por Dios. Me lo pregunto y te lo pregunto a vos, hermano. ¿Toda autoridad es puesta por Dios? En primer lugar, vamos a definir lo que es autoridad. ¿Cuál es el significado de la palabra autoridad? Si buscamos en el diccionario, autoridad es el poder de dar órdenes y de exigir obediencia. Fíjense, una definición entre muchas, pero esta me gustó porque es bastante sencilla. Es el poder de dar órdenes y el poder de exigir obediencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo digo, yo como padre soy la autoridad ante mis hijos. Entonces yo tengo el poder de dar órdenes, pero como soy autoridad, tengo el poder de exigirla. Entonces yo mando a mi hijo a hacer un mandado y él me dice, ¿por qué tengo que ir yo? Y uno podría decir, porque soy tu padre. En otras palabras, porque tengo el poder de exigir obediencia porque soy autoridad. Así que esta definición es bien sencilla. Ahora la pregunta es, ¿cómo se adquiere? ¿Cómo se obtiene, cómo se adquiere la autoridad? Miren, un concepto de autoridad que me gusta mucho dice, se fundamenta en el respeto. La autoridad se fundamenta en el respeto, en la admiración y en la devoción hacia las capacidades de una persona. Entonces, alguien que tiene autoridad, si él la ha conseguido de manera genuina, podríamos decir, esta autoridad generalmente proviene por el respeto, la admiración y la devoción hacia las capacidades de esa persona, ¿no? Entonces, por ejemplo, supongamos que en un grupo de músicos, vamos a poner este ejemplo, en un grupo de músicos, formamos una banda, todos tocamos cada uno un instrumento distinto, pero con el correr del tiempo, de los ensayos, de las prácticas, hay una persona que empieza a obtener cierta autoridad. Y esa autoridad se fundamenta en que el resto de las personas lo empiezan a respetar. ¿Y por qué lo empiezan a respetar? Porque lo empiezan a admirar. Porque empiezan a sentir admiración por las capacidades
sobresalientes que ese músico tiene con respecto al resto. Entonces hay uno de los músicos de la banda que es el que más cualidades, más experiencia, o para decirlo lisa y llanamente, es el que mejor toca, es el mejor músico. Entonces, sin que tal vez nadie lo designe, ese músico empieza a ganar respeto y autoridad. Es por eso que en otros campos, en otras áreas, se las menciona así. Por ejemplo, tal doctor es una autoridad en el área de, podríamos decir, la cardiología. Es una autoridad. Y tal vez tiene el mismo título que el resto, pero es una persona respetada por sus estudios, por sus logros, es admirada y el resto siente devoción por las capacidades que él tiene. Se ha ganado la autoridad. Ese es el fundamento. Después está lo otro que conocemos como autoridad moral. La autoridad moral surge de nuestras acciones, de cómo nos conducimos, de las decisiones que tomamos y de cómo actuamos, ¿no? Ese conjunto de cosas nos dan lo que se llama la autoridad moral. Entonces van a ver que por ahí hay dos personas que están discutiendo tal o cual tema y uno le dice al otro: no podés hablar vos de este tema porque no tenés autoridad moral. Volvemos al ejemplo, por ejemplo, de los músicos. Entonces, los músicos están discutiendo, tal vez sobre algún arreglo de la canción, sobre algún tiempo, sobre algún acorde, sobre una nota, como ustedes quieran llamarle. Y viene una persona de afuera, que tal vez ni es músico, y le dice: no, ustedes tienen que hacer así y hacer así, y se pone a darle tal vez una cátedra de cómo hacerlo. Los demás músicos, ¿qué es lo que van a decirle? Vos no tenés autoridad porque no sos músico. Y esto de la autoridad moral tiene que ver con las decisiones. Vamos a un ejemplo un poco más certero, ¿no? Supónganse que un padre que abandonó a su familia, a sus hijos, pretende volver y empezar a educar a sus hijos y decirle: ustedes tienen que ser así, ser asá. Es muy probable que sus hijos les digan: no tenés autoridad moral, porque vos justamente hiciste todo lo contrario. Tus acciones, cómo te conduciste, cómo tomaste decisiones, cómo actuaste, no te autorizan a que te hayas ganado de parte nuestra el respeto, volvíamos a la definición anterior, la admiración y la devoción de los demás. Entonces, la autoridad moral es muy importante, tan importante que de estas cosas se considera que surge la verdadera fuerza de la autoridad moral. Tener el respaldo para poder decir tal o cual cosa. El mejor ejemplo que podemos encontrar en la palabra de Dios es el Señor Jesucristo. Les puedo citar Marcos capítulo 1, versículo del 21 al 22, Lucas capítulo 4 del 36 al 37, Mateo capítulo 7, versículo del 28 al 29. Ahí vamos a encontrar distintos episodios, pero que todos tenían un común denominador. El Señor Jesucristo hablaba y enseñaba y las personas se quedaban maravilladas porque Él hablaba, dice, como quien tenía autoridad. El Señor Jesús hablaba, enseñaba lo que primeramente Él había hecho y respaldaba con su vida. El Señor tenía autoridad moral, no como los escribas o como los fariseos, que el mismo Señor Jesucristo decía: ustedes hagan lo que ellos les dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, porque dice, ellos les imponen cargas a ustedes que ni siquiera ellos mismos están dispuestos a llevar o a cumplir, ¿no? Entonces, los fariseos, los escribas, no tenían autoridad moral para decir ciertas cosas, para enseñar, pero el Señor Jesucristo sí. Por eso que el Señor Jesucristo se ganaba el respeto, la admiración y la devoción de todas aquellas personas que lo conocían. Sin duda, el Señor Jesús era una autoridad. Cuando el Señor Jesús dio la gran comisión, en Mateo capítulo 28, a partir del versículo 18, Él dijo:
toda potestad, toda autoridad me es dada en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Por tanto, y ahí da el mandamiento, ¿no? La comisión. Pero él primero se refirió a su potestad, a su autoridad que le había sido dada. Leamos este versículo que mencionábamos al principio, Romanos capítulo 13, y vamos a ir respondiendo esta pregunta que nos hemos hecho. ¿Toda autoridad es puesta por Dios? Leemos. Romanos capítulo 13, versículo 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Si ponemos el punto acá, y suponemos que acá se termina el tema, el apóstol Pablo, recordemos que él venía hablando en el capítulo 12 acerca de los deberes cristianos, y continúa, porque no hay ninguna división, ninguna pausa, continúa en el capítulo 13. Si ponemos la pausa acá, nosotros, y hay quienes interpretan que toda autoridad ha sido puesta por Dios y nosotros no tenemos más que someternos. Pero debemos continuar leyendo porque el apóstol Pablo continuó escribiendo y él empieza a mencionar algunas de las características de las autoridades a las cuales él estaba haciendo referencia, a las cuales había que someterse y a las cuales, si no nos sometíamos, estábamos acarreando condenación para nosotros mismos. Vamos a seguir leyendo y yo quiero que ustedes piensen en las autoridades que nosotros tenemos. Recuerden que el tema puntual de hoy es las autoridades superiores, que es a las que se refiere este pasaje, podríamos decir, de gobierno, lo que puede ser un intendente, lo que puede ser un gobernador, un presidente de la nación o cualquier otro tipo de autoridad que tenga que ver con la gobernación, ¿no? Dice el versículo 3, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien. Esto es importante porque yo cuando leo esto pienso en las autoridades que tenemos y me pregunto si es realmente así, si estas son las autoridades que nosotros tenemos hoy en día. Dice porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Y yo debo decir que hoy estamos viviendo tiempos donde las autoridades son justamente todo lo contrario. No son estas de las cuales me está hablando el apóstol Pablo. Hoy en día, alguien que hace lo bueno muchas veces tiene que tener temor, al revés de lo que nos está mencionando acá. Hoy en día nosotros tenemos que, si no queremos sentir temor, tenemos que medir muchas veces nuestras palabras. Hoy en día salir o ir a un acto de una escuela, de la escuela de nuestros hijos, y empezar a exponer tal vez principios bíblicos que tienen que ver con cómo Dios creó al hombre, a la mujer, tal vez refutar un poco todo lo que es la ideología de género, todos estos géneros nuevos y un montón de cosas. La verdad que sin duda estamos haciendo el bien porque estamos hablando la palabra de Dios, pero justamente sentimos temor de nuestras autoridades porque es todo lo contrario. Fíjense, seguimos leyendo. Dice, ¿quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Fíjense, todo lo contrario. Si nosotros salimos a hacer este tipo de cosas, a hacer el bien, justamente nos encontramos con todo lo contrario. Ningún político de turno va a venir a alabarnos porque nosotros nos paramos en una plaza y leemos la Biblia y le predicamos a las personas y exponemos el pensamiento de Dios y un montón de otras cosas, sino al contrario. Al contrario, tenemos que sentir temor. Y hoy en día podríamos decir que los que reciben alabanza de las autoridades son justamente los malos, las personas que hacen todo lo contrario. Hoy en día parece que las leyes favorecen a los delincuentes. Hoy estaba escuchando una persona que trabajaba de delivery, se había caído en la moto, había ido al hospital, había estado esperando 9 horas con una costilla quebrada y no lo habían atendido, se había tenido que ir a la farmacia, había comprado unos calmantes y se había ido a su casa.
Esto ocurrió en Buenos Aires. Y decía que mientras él estaba ahí, habían entrado varios delincuentes custodiados por la policía, uno baleado, el otro también que le habían pegado, y lo atendieron primero que a él. Una clara evidencia de cómo está todo invertido y de cómo el delincuente, el malo, podríamos decir, ha adquirido más derechos que el honesto, que la persona de bien. El apóstol Pablo sigue hablando en el versículo 4, dice, refiriéndose por supuesto a las autoridades, porque es un servidor de Dios para tu bien. Acá podemos hacer otra pausa y volvemos a mirar a nuestras autoridades con una mano en el corazón y preguntarnos si las autoridades que tenemos hoy en día, aquellas que muchos cristianos dicen que han sido puestas por Dios, son personas que las podríamos definir como servidores de Dios para nuestro bien. Servidores de Dios para nuestro bien. Me pregunto yo, ¿qué político, qué gobernador, qué presidente de la Argentina hoy en día lo podría definir yo y mirar sus acciones y que él se gane mi respeto, mi devoción, mi admiración, porque es un servidor de Dios que está trabajando para nuestro bien? ¿Quién de ellos se acostará pensando cómo le voy a hacer el bien a las personas, a los hijos de Dios? Difícil de encontrar, ¿no? Porque es un servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, acá vuelve a repetir un poquito la escena, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Veía el otro día las encuestas en cuanto a las últimas elecciones y el oficialismo había ganado en la mayoría de las cárceles. Sin duda, ahí las personas, los que hacen lo malo, tienen un beneficio, ¿no? Y a ellos les conviene que sigan gobernando ciertas personas que los favorecen a ellos. Y hay otros políticos que proponen otras ideas, que sacaron la menor cantidad de votos en esos lugares, que promueven que los delincuentes no pueden tener derechos por encima de las personas de bien, que los que están en cárceles tienen que trabajar, ganar su propio sustento y bueno, obviamente no son populares en su ambiente, ¿no? Seguimos porque la lectura continúa. Versículo 5, por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. El 6, pues por esto pagáis también los tributos, porque vuelve a repetir, fíjense, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, y al que honra, honra. Hacemos la misma pregunta que hicimos al principio y decimos, ¿toda autoridad es puesta por Dios? Yo, sin miedo a equivocarme, le digo a aquella persona que alguna vez me dijo, tenemos que orar por nuestras autoridades. Esto es cierto. Si tenemos un presidente que nos puede gustar o no, tenemos que orar. Como pueblo de Dios tenemos que orar. Ahora, sin duda y sin miedo a equivocarme, yo puedo decir que hay personas que no han sido puestas por Dios. No han sido puestas por Dios. Hay autoridades que, si bien el mundo o nosotros mismos las podemos haber elegido, las podemos haber puesto como autoridad, sin duda no han sido autoridades puestas por Dios. Puestas por Dios. ¿Nos vamos a rebelar contra ellas? No necesariamente. Por supuesto que no. Vamos a pagar impuestos, por supuesto. Dice, al pagad a todo lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, por supuesto. Pero tenemos que ser conscientes quiénes son las autoridades que Dios quiere. Vamos a leer un pasaje que es muy clarificador. Acabamos de leer Romanos capítulo 13. Tenemos otro versículo que es paralelo. 1 Pedro capítulo 2, del versículo 13 al 17. Ese búsquenlo y léanlo ustedes en sus casas. Es muy parecido a este. Pero nosotros vamos a leer acerca de algunas instrucciones que vemos en Deuteronomio. Nos vamos al Antiguo Testamento. Busquemos el libro de Deuteronomio, capítulo 17, a partir del versículo 14. Deuteronomio 17, 14. El título en mi Biblia dice, Instrucciones
acerca de un rey. Instrucciones acerca de un rey. Dice, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella, y la habites, y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están a mi alrededor. Es decir, cuando estés ya ocupando una tierra, cuando ya seas ciudadano de una provincia, por ejemplo, San Luis, y cuando mires a tu alrededor y veas que todas las naciones han puesto un rey, un gobernante, y digas, pondré un rey sobre mí, y ahí viene el versículo 15, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. Este versículo es clave, hermanos. Yo lo tengo subrayado en mi Biblia. Cuando te acomodes de tal manera y te dispongas a votar a un rey, a un presidente, a un gobernador, dice, pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogieres. De entre tus hermanos pondrá rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero, que no sea tu hermano. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Al camino podríamos decir de la servidumbre, de la esclavitud, de la idolatría. Ni tomarás para sí, está hablando del rey que tenemos que elegir, ni tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esa ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para poner por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Fíjense qué versículo tan revelador, qué oportuno para estos tiempos que estamos viviendo, ¿no? Yo a veces me aterro, la verdad, y no lo puedo creer cuando escucho a hermanos, porque no vamos a juzgar, hablar de ciertos políticos con tanta devoción, políticos que justamente han hecho todo lo contrario a lo que hemos leído. Son políticos que se han enriquecido a diestra y a siniestra, políticos que están a favor de la muerte, políticos que apoyan todo este tipo de ideologías, del aborto, políticos que se han olvidado de Dios, y los escucho defender sus ideas y digo, es todo lo contrario a lo que Dios nos manda. Dice, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. Debemos decir que hoy en día tenemos muchas autoridades que han sido puestas por el hombre, no puestas por Dios. Y acá hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia porque no son autoridades puestas por Dios, no son autoridades que merezcan tal vez el reconocimiento, el respeto de hijos de Dios, y ni siquiera son autoridades que tengan como propósito servir a Dios, como leímos en Romanos, que el apóstol Pablo hacía una descripción de autoridades que trabajan para nuestro bien, que son servidores de Dios, que hay que pagar los impuestos porque ellos trabajan para nosotros. Pero hoy nosotros vemos justamente todo lo contrario. Estas son las instrucciones. Las instrucciones. No tomará para sí muchas mujeres para que no se desvíe su corazón, como le pasó a Salomón. Dice, no aumentará para sí caballos, ni plata, ni oro. No volverán a Egipto, a la esclavitud. Dice, para que no se eleve, estoy leyendo el versículo 20, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos. Es justamente todo lo contrario a lo que hoy vemos. Políticos que no viven en la realidad, que realmente los escuchamos hablar y decimos viven realmente en una burbuja. Hace poco un político acá en San Luis decía, acá en San Luis no hay pobreza, si alguien la ve, que me la muestre. Y uno basta con
con salir y dar una vueltita y ver la cantidad de gente que hay en situación de calle, durmiendo en la calle, que no tiene para comer. Y digo, personas que se ha elevado su corazón sobre sus hermanos y que se han apartado de los mandamientos de Dios a diestra y a siniestra. Todo lo contrario a lo que deberíamos ver. Vamos a tener otra lectura en el libro de Primera de Reyes. Recién vimos las instrucciones a la hora de elegir una autoridad, un rey. Y ahora vamos a ver una promesa. Primera de Reyes, capítulo 2, a partir del versículo 1. Dice, llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo diciendo, yo sigo el camino de todos en la tierra, o sea, iba a morir. Esfuérzate y sé hombre. Y acá viene la parte que nos interesa. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés. Fíjense que acá vuelve a repetir lo que acabamos de leer recién en cuanto a las instrucciones. Dice, guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos, sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas, para que confirme Jehová la palabra que me habló, diciendo, si tus hijos guardaren mi camino, esta es la promesa, si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Acá Dios le estaba prometiendo a David que si sus hijos hacían todo esto que acabamos de leer, si seguían todas estas instrucciones, jamás le iba a faltar en el trono de Israel, podríamos decir, un rey, un gobernante, un político, una autoridad conforme al corazón de Dios. Conforme al corazón de Dios, jamás iba a faltar. Todos sabemos cómo continúa la historia, no solo en Israel, sino inclusive acá hasta nuestros días. Por supuesto, las personas no guardaron los mandamientos del Señor, no siguieron su camino, no anduvieron delante de Él con verdad, no siguieron sus estatutos, sus mandamientos, sus decretos, sus testimonios, de la manera que estaba escrito en la ley de Moisés, y llegamos a los días de hoy donde tenemos los gobernantes, las autoridades que tenemos. Podríamos decir en otras palabras, ¿qué nos merecemos? Tenemos lo que nos merecemos. Nosotros elegimos las autoridades que tenemos. Nosotros muchas veces parece que le queremos echar la culpa a Dios. Che, pero mira cómo va el país de mal en peor. Y bueno, las autoridades están puestas por Dios. Es como que nos sacamos el lazo nosotros de encima, nos lavamos las manos y decimos, bueno, si Dios ha puesto ese presidente, por algo será. La pregunta es, la volvemos a repetir por tercera o cuarta vez, es, ¿toda autoridad es puesta por Dios? Y ya la empezamos a responder. Hay autoridades que ponemos nosotros, que sentamos en el trono nosotros. Nunca cumplieron los requisitos establecidos por Dios. Nunca lo cumplieron. Pero nosotros preferimos esas personas, hablando en general, que lo que Dios quería para nosotros. Nosotros simplemente teníamos que reconocerlas. Vamos a tocar rápidamente lo que son las autoridades, en la iglesia. Rápidamente. Lo que son las autoridades en la iglesia. También he escuchado de muchos hermanos, ¿no?, muchas veces quejarse, decir, che, pero mirá lo que hizo el pastor, lo que hizo el anciano, lo que hizo el presbítero, como se llame. Y ahí no aparece el que viene y dice, bueno, hay que respetarla, hay que sujetarse porque las autoridades están puestas por Dios. Y yo pregunto, hermanos, ¿cuándo bajó una voz del cielo? Y le dio autoridad a estas personas. ¿Cuándo algún apóstol de Dios les impuso las manos y le dio autoridad? En la mayoría de los casos ustedes me responderán, bueno, nunca. ¿Qué pasó entonces? Y nosotros lo reconocimos. Ahora yo pregunto, ¿a quién reconociste?
me pregunto, ¿a quién reconocimos? ¿Al que verdaderamente cumplía los requisitos y las instrucciones que Dios había dado y nosotros simplemente teníamos que reconocerlas? ¿O elegimos tal vez al que nosotros queríamos elegir? Esto de reconocer, fíjense que la misma palabra dice reconocer. Es sabido en el pueblo de Dios que las autoridades en la iglesia, como por ejemplo el anciano, se reconoce. No es una democracia, no es que levantamos las manos y decimos cuántos votan por fulanito, cuántos votan por tal, entonces sacó más votos y ganó. No, sino que se reconoce. Entonces, la palabra reconocer es que nosotros primero lo tenemos que conocer y después lo tenemos que reconocer. ¿Cómo explicamos esto? Supónganse que yo les doy una foto a ustedes de una persona. Entonces, al mirar esa foto, nosotros ya lo estamos conociendo. No en persona, pero ya por foto lo conocemos. Entonces, después, que ya lo hemos conocido, en medio de una multitud, yo le digo, fíjate, anda con la foto en la mano, a ver si lo podés reconocer entre la multitud, a ver si lo podés reconocer. Ya teníamos un conocimiento previo y ahora resta reconocerlo. Con las autoridades en la iglesia pasa exactamente lo mismo. Nosotros tenemos una foto que se las voy a mostrar ahora, la vamos a buscar. Por ejemplo, podemos buscar Primera de Pedro, capítulo 5, a partir del versículo 2. Dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ellas. Acá le vamos haciendo algunos trazos a lo que va a ser este boceto inicial, que va a ser primero como una caricatura y a medida que vamos leyendo se va a ir transformando en lo que ya va a ser un bosquejo, después va a ir tomando matices, colores, hasta que nos va a quedar una foto bien definida de lo que es la autoridad en la iglesia. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. El primer trazo es una persona que cuida de la grey de Dios. Y lo hace no por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, no alguien que lo hace con un beneficio monetario, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío, o sea, no es una persona que se adueña de la iglesia, que se hace el dueño, sino siendo ejemplos de la grey. Sino que esa autoridad, volvemos al concepto que decíamos al principio, se la ha ganado porque se ha ganado el respeto, la devoción, la admiración de los demás. ¿Por qué? Porque es ejemplo de la grey. Cuando él dice algo, todos los hermanos dicen, uy, no tengo cómo refutarle porque él es la autoridad, porque es el ejemplo, él ya lo hizo primero. Este hermano dice, ustedes tienen que venir a la reunión y entonces nadie le puede refutar que él no viene. Este hermano dice, ustedes tienen que venir temprano y nadie les puede decir, pero si vos sos el último en llegar o vos llegás siempre tarde, porque él es ejemplo. Este hermano le dice, ustedes tienen que ofrendar y él es el ejemplo que pone sus bienes al servicio del Señor. El 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, a estos, y todos sumisos unos a otros, es un ida y vuelta, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Nos quedó más o menos un pequeño boceto que lo vamos a ir completando en Tito, capítulo 1, versículo 6. Acá le vamos a ir dando otros trazos a esta persona que vamos conociendo y que luego después vamos a tener que reconocer. Dice el versículo 6 de Tito capítulo 1, que esta persona tiene que ser irreprensible, que al igual que vimos en Deuteronomio y en Primera de Reyes, que sea marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni rebeldía. Fíjense que no dice, y si tiene hijos, que los hijos sean... No, dice, leamos bien, que tenga hijos creyentes, esto ya está hablando de hijos con una edad avanzada, acá lamentablemente quedan muchos afuera, hijos
creyentes cuando un niño se sabe si es creyente o no. Si tiene 5 añitos y yo lo llevo de la mano, lo despierto, lo subo al auto y lo bajo en la iglesia, yo no puedo decir que ese hijo es creyente. Tienen que tener una cierta edad donde ya se ve por ellos mismos que ellos son creyentes y que no estén acusados de disolución ni rebeldía. Ustedes sabrán ponerle más o menos la edad de un niño del que estamos hablando, pero no son niños, ya son, podríamos decir, jóvenes. Versículo 7, porque es necesario que esta persona sea irreprensible. ¿Qué quiere decir irreprensible? Que nadie tenga nada que decir de él, lo cual no significa que sea perfecto, pero una persona alcanza el hecho de ser irreprensible, no por ser perfecto, porque puede haber cometido un error, lo importante es que lo haya resarcido, que haya pedido perdón por eso. Entonces yo no podría acusarlo, supónganse que, no sé, esta persona me robó algo a mí. Pero él después vino y me dijo, mirá, fue un momento de tentación, te lo devuelvo acá, si te generé algún gasto, no, está bien, te perdono, listo. Yo después no podría acusarlo de esto mismo porque él ya es irreprensible, porque él ya cubrió esa falta, él ya se arrepintió, él ya pidió perdón. Dice que sea irreprensible como administrador de Dios, que no sea soberbio. Fíjense todos los trazos que vamos haciendo y ya se nos va generando la imagen. Que no sea soberbio, que no sea iracundo, que no sea dado al vino, que no sea pendenciero, que no sea codicioso de ganancias deshonestas, lo que veíamos también anteriormente. Que no sea una persona que busca oro, que busca plata, que busca enriquecerse, que hablamos con ellos y tienen la mente solamente en qué auto van a cambiar, en hacerle tal ampliación a la casa, en esto, en aquello. Que sea una persona sobria. El 8, hospedadora, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra, fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que la contradicen. Seguimos, hacemos los últimos, ya hemos hecho los últimos trazos, ahora le vamos a dar color a esa cara para que ustedes vayan pensando, vayan conociendo a lo que es una autoridad puesta por Dios en la iglesia. Timoteo capítulo 3, 1 Timoteo capítulo 3, vamos a leer a partir del versículo 1. Dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero, fíjense, pero quiere decir que no solo basta con querer ser el líder, anciano, pastor, lo que ustedes quieran llamarle, obispo, presbítero, no solo basta con querer ser, no solo basta con ofrecerse, no solo basta con que haya muchos y bueno, yo puedo ser. No. Dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero, es necesario que el obispo sea. Le vamos a dar color a esta imagen y terminamos. Irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, nuevamente fíjense el detalle, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Este dato es importantísimo, hermanos, es importantísimo, porque no solo sus hijos tienen que tener una determinada edad, de los cuales se desprenda que uno ya ve que se manejan en el pueblo de Dios por sí solos, se valen por sí mismos, sino que es importante que tengan hijos, Y esto es muy fácil saberlo porque fíjense que acá lo aclara en el versículo 5, dice, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Entonces, si una persona tiene hijos acusados de rebeldía o desobediencia, no está gobernando bien su casa. Pero de igual modo, si esta persona no tiene hijos, podríamos aplicar el beneficio de la duda. Digamos, bueno, no sabemos si en realidad sabe gobernar su casa, porque vive solo. Es importante que sea marido de una sola mujer y que tenga hijos creyentes, ya adultos podríamos decir, y que no estén acusados de rebeldía y disolución. No un neófito, dice el versículo 6, o sea, una persona nueva que recién está aprendiendo, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario
que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Y podríamos seguir, porque después habla de los requisitos de los diáconos, también podríamos verlo como una figura de autoridad, y más o menos la lista es igual, tanto para ellos como para todos nosotros. Pero esta es la imagen, volviendo al tema, esta es la foto que nosotros como hijos de Dios, como parte de la grey de Dios, tenemos en nuestra mano puesta por Dios para que ahora sí reconozcamos la autoridad puesta por Dios. Nosotros simplemente tenemos que reconocerla. Entonces la iglesia debería ver estas fotos de Pedro, de 1 Pedro, de Tito y de 1 Timoteo, ver esta foto, alzar los ojos para los hermanos que anhelan obispado, como empezaba este versículo en el capítulo 3, y reconocerlos. Mirar la foto, mirarlos a ellos y decir, no, este no se parece en nada. Mirar la foto, mirar a aquel hermano, este no se parece en nada. No, pero que él quiere, ¿eh? Sí, pero no se parece en nada. Y mirar a aquel otro y decir, este es igualito. Este es igualito a la foto. ¿Es perfecto? Ya lo dijimos. No, pero es igualito al de la foto. Yo he escuchado muchas veces el comentario de decir, sí, bueno, yo no cumplo los requisitos. No los cumplo. ¿Pero quién los cumple? Y esto es un grave error, hermanos. Es un grave error. Porque acá en ningún momento dice, bueno, el que más se acerque a cumplir estos requisitos. O el que cumpla, como en la escuela, el que apruebe el 70% ya está aprobado. No es perfecto, no va a ser abanderado, pero ya aprobó. Acá no dice esto. Acá dice que es necesario que el obispo, que la autoridad, que el anciano sea, y empieza con esta lista. Es necesario, es importante. Podríamos decir, es fundamental. Lamentablemente, hermanos, para ir redondeando, debemos responder a la pregunta que no todas las autoridades han sido puestas por Dios. Muchas de ellas han sido puestas por nosotros mismos en nuestra ignorancia, porque quizás estábamos mirando una foto equivocada. Estábamos mirando la foto de un político equivocado. Nosotros estábamos votando al que promete tal vez prosperidad, al que promete bajar los impuestos, al que promete hacer tal cosa que a nosotros nos conviene económicamente. Entonces votamos a ese, pero no al que Dios quiere. Como leímos anteriormente en el Antiguo Testamento, dice, cuando llegues la hora de que quieras elegir un rey, vas a escoger o vas a elegir al que Dios escogiere. Tenemos, hermanos, que votar en cuanto a las autoridades, al presidente, al gobernador, al que se alinee con los mandamientos de Dios. Quisiéramos que hubiesen personas que quizás nos representen mejor, personas que hablen continuamente de Dios, de sus mandatos, de sus estatutos, y a ese sin duda con los ojos cerrados tenemos que elegir como autoridad, como siervos de Dios puestos en el poder, como varios ejemplos que tenemos en el Antiguo Testamento. Uno de ellos era Daniel, por ejemplo. José podría ser otro. Y en el caso de la iglesia, también, hermanos, quizás por mucho tiempo hemos tenido una foto equivocada. Hemos elegido tal vez al más carismático, al que mejor habla en público, tal vez al que, más, con el que más tenemos piel, pero estábamos mirando la foto equivocada. Fíjense que la mayoría, por no decir todos los requisitos, tienen que ver con el carácter, no tanto con sus capacidades. Fíjense que cuando llega la hora dice que sea apto para enseñar, ni siquiera pide mucha elocuencia. Por supuesto que tiene que ser una persona apta para enseñar, pero todos los requisitos se basan en su carácter, en su persona, en su familia, en su testimonio. Así que, hermanos, llegamos al final y podemos responder esta pregunta. ¿Todas las autoridades han sido puestas por Dios? Debemos decir que no. Hay autoridades que tristemente hemos elegido nosotros, hemos puesto en el poder, en el gobierno, en la iglesia, y esto no es gratis, hay consecuencias. Tenemos que volvernos a Dios, mirar las fotos que Dios nos ha dejado en su palabra y nosotros simplemente reconocerlas, someternos a ella, porque el que se resiste a la autoridad puesta por Dios, a Dios se resiste. Amén.